quiero empezar con una introducción de una historia verdadera, una historia real. No fue una historia, una película, no. Usted cuando la vaya escuchando va a pensar que fue una película, pero no, fue una historia real. Hace muchos años existió un joven, hubo un joven, era cristiano, servía a Dios, amaba a Dios, era fiel a Dios, tenía un pacto con Dios. Pero un día este joven violó ese pacto. Ya no amaba a Dios, ya no era fiel a Dios, ya no estaba haciendo las cosas que Dios le agradaba. Este joven armó una banda de 8 hombres fuertemente armados. Empezaron a hacer fechorías, a hacer robos, asaltos a carros, todo lo que querían robar lo hacían. Un día este joven quiso superarse y quiso buscar una información para asaltar un banco. Logró conseguirla. Él junto con su banda empezaron a asaltar bancos. Iban siendo conocidos en su país. Cada día su fama iba creciendo, creciendo. Hasta que un día no estaban satisfechos de lo que estaban haciendo. Y dijeron, este joven le dijo a su banda, ahora vamos a buscar información para robar camiones blindados, camiones de valores. Es necesario que usted escuche esta historia. Es necesario que yo la cuente para que usted pueda entender el resto de la historia de lo que voy a estar hablando esta noche. Este joven con su banda empezó a asaltar camiones de valores. Eran temidos en su país. Empezaron a adquirir armas largas, armas de alta potencia para poder parar estos camiones porque eran de nivel 5. Era un material de lo más duro que había y solo balas de fusiles podían traspasarlo. Pero un día, diga conmigo, pero un día, este joven recibió una información para cometer un asalto a un camión, para cometer un robo millonario. El joven escogió a 5 de sus mejores hombres para perpetrar este robo. Tuvieron días estudiándolo, vieron cómo iban a sacar el dinero, cómo iban a bajar los custodios, que eran 4 que iban adentro, el chofer y 3 custodios. Vieron cómo iban a llevarse el dinero. Estos camiones tienen hoyos en los laterales, al frente, en la parte de atrás, para que si alguien quería asaltarlo, ellos sacaban sus cañones por esos hoyos para disparar. Este joven armó unas láminas para cubrirse de esos tiros y esta gente reaccionaba. Este camión pasaba a las 6:30 de la mañana por una carretera sola. Iba a otra ciudad a llevar esta remesa millonaria. El joven con sus 5 hombres se internaron en una zona boscosa a las 4:30 de la mañana a esperar que se hiciera la hora para cometer el robo. Mientras ellos esperaban, los 5 hombres quedaron dormidos, se acostaron a descansar, pero el joven jefe de la banda quedó despierto, cuidando a sus amigos. Mientras que él veía a sus amigos, vino una visión a su vida y vio
a sus amigos tirados en el piso, muertos, con tiros en la cabeza. Pueden tomar asiento, discúlpenme. Denle un fuerte aplauso al Señor. Este joven le vino una visión y vio a sus amigos tirados en el piso, muertos, ensangrentados, con tiros en sus cuerpos, en sus cabezas. Y se fue la visión de él. Y dijo, él turbado, no sabiendo lo que estaba viendo, lo que estaba pasando, solo puso su mirada al cielo y dijo, guárdame, Señor, líbrame de la muerte. Llegó la hora, 6:30 de la mañana, recibieron la llamada de que venía el camión, salieron al encuentro. Cuando ellos detuvieron este camión a balazos, lograron detenerlo. Cuando iban bajando con sus escudos para cubrirse de los tiros, vieron que de en contra de ellos venían tiros, pero con alta potencia. No eran los mismos tiros que habían recibido antes, con más potencia, con más poder. A este joven con estos 5 hombres los habían entregado. Era una trampa. Este joven ve a los lados y ve a 2 de sus amigos muertos, con tiros en sus cabezas, con tiros en sus cuerpos. Y eran más disparos contra él que pasaban a su lado y ninguna bala lo tocaba. Miró al otro lado y miró a sus 3 compañeros muertos también. Este joven, como pudo, huyó del lugar y cuando iba, él escuchó una voz que le decía, no morirás, sino que vivirás. No morirás, sino que vivirás. Y este joven escapó ese día y aquí lo tienen frente de ustedes. Porque aunque yo había violado mi pacto, él seguía fiel. Aunque yo seguía infiel, él había sido fiel. Él me guardaba, me guardó ese día de la muerte. Así quería empezar contando mi testimonio en esta noche. Le doy gracias a Dios por poner este sentir en el corazón de mi pastor. Después de 15 años vengo a hablar de mi historia pasada. No tanto vengo a hablar de eso, sino a hablar de lo que Dios, de lo que Jesús hizo en mi vida. De lo que Jesús, mi Rey Jesús, cómo transformó mi vida. Pero antes de continuar, sé que hay muchas personas que nos están viendo en vivo. Esta noche usted va a escuchar cosas fuertes que yo cometí, delitos, pero quiero decirle que ya yo pagué por mis delitos aquí en la tierra. No estoy siendo buscado por las autoridades de mi país. Entré a este país con mi esposa y mis hijos legalmente. Y aparte Jesús arrancó esa carta de decreto que me estaba siendo acusada y la clavó en la cruz del Calvario. Y hoy en día yo puedo dar testimonio de su palabra, de sus maravillas, que Él es un Dios bueno. Estoy limpio delante de Él. Mis pecados los mandó al fondo del mar y ya no se acuerda más de ellos. Esto hay que aclararlo porque uno no sabe quién puede estar por ahí y digan, no, el Ministerio Edificando la Familia tienen asaltantes. Y no van a decir uno, sino bastantes asaltantes de banco. Entonces, para cuidar a nuestro ministerio, a nuestros pastores, es mejor decir esto. Gloria a Dios. Dios es bueno. Le tumbamos la trampa a Satanás. Si él quería hacer algo, se la tumbamos. Estará diciendo, esa gente del Ministerio Edificando la Familia siempre me descubren. Tú estás vencido, diablo, en el nombre de Jesús. Quiero continuar
con este testimonio. Vengo de una familia cristiana. Mis padres eran pastores de jóvenes. Éramos 9 hermanos. Todos servíamos en la iglesia. Usted se imagina una familia con 9 hijos y todos sirviendo en la iglesia. ¿Se imagina? Dios estaba haciendo cosas grandes con nosotros. Recuerdo que mis hermanos mayores, uno tocaba la batería, otro servía, mis hermanas cantaban. Yo en la escuela dominical siempre me llamaban para cantar, me gustaba cantar, todavía me gusta cantar. Yo tenía como 7 años, recuerdo todo eso claramente. Mis padres eran usados en esa iglesia, pero un día, diga conmigo, pero un día, mi padre se le ocurrió la idea de pecar, adulterar, se metió con otra mujer. Cuando se vio descubierto, ya todo se había venido al piso. Empezamos a tener problemas. La maldición había llegado a nuestra familia. Mis hermanos se descarriaron, buscaron el mundo. Mis hermanas agarraron la vida loca, como dice uno en Venezuela. Mi mamá se fue al mundo a estar con muchos hombres. Mi papá también empezó a hacer cosas terribles por este pecado que había cometido. Ya no buscaban a Dios, se habían descarriado, habían hecho cosas terribles. Mi mamá agarró dos de mis hermanos pequeños. Yo con otro de mi hermano más pequeño me fui con mi papá. Pero quiero detenerme un momento ahí para hablarle a los hombres que están aquí. Si usted tiene a su familia, está sirviendo al Señor, tiene a sus hijos en la iglesia, tenga cuidado con el adulterio, cuídese. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6:26, que a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza el alma preciosa del varón. No dice el hombre, del varón. O sea, está hablando del hombre de Dios. Eso le pasó a mi padre. Fue reducido a un bocado de pan. Perdió todo, perdió su casa, perdió su matrimonio, perdió sus hijos, porque se fueron a la calle. 3 de mis hermanos mayores empezaron una banda junto con 2 personas más. Empezaron a asaltar, a hacer cosas, robos. Mi padre no pudo mantenernos más porque la ruina que había venido a su vida era terrible. Me mandó donde mi abuela. Mi abuela es pastora, todavía es pastora. Tengo un tío, también pastor. Y yo seguía sirviendo a Dios en ese lugar. Iba creciendo. Me acuerdo que mi tío, Daniel Tremaria se llama, me llevaba a las campañas cuando él iba a predicar, me ponía a cantar. Ellos estaban muy pendientes de que yo no fuera a agarrar el camino que llevaban mis hermanos. La fama de mis hermanos fue creciendo. Nosotros escuchábamos de ellos, lo llamaban los hermanos Tremaria. Eran muy terribles en aquella ciudad. Tanto así que el apellido perjudicó a mi tío como pastor. Decía que ellos no eran pastores porque eran familia de los Tremaria, que ellos eran los jefes de la banda. Mi abuela era la jefa y mi tío era el que nos dirigía, pero era la gente inventando. Un día me alcanzó
esa maldición a mí. Y decisión mía también, porque yo decidí seguir a mis hermanos. Fui con ellos, les dije que me llevaran con ellos a hacer las cosas que ellos hacían. Estaba yo muchacho, joven. Y ellos me empezaron a meter en sus cosas que hacían, en sus robos. Y yo les dije un día, porque siempre he tenido eso de ser un hombre con iniciativa. Y les dije, hermanos, ya no vamos a estar haciendo esto. Para hacer esto vamos a hacer algo grande. Algo que nos quede mucho dinero. Vamos a buscar un banco, algo que robar. Y ellos agarraron mis consejos. Conseguimos una información de un banco. El primer día que ellos fueron a asaltar un banco, 2 de mis hermanos cayeron muertos. Tuvimos enfrentamiento con la policía. Ellos cayeron abatidos. Quedaba uno de mis hermanos, de los mayores. En otro asalto también murió. Y yo iba quedando solo. Decidí formar esta banda, como le conté al principio. Yo seguí haciendo lo que hacía, asaltando, haciendo cosas malas. Un día me pasaron una información para robar un banco. Fui con mis amigos, hicimos eso. Pero ese día duramos mucho tiempo adentro. No sé, por X razón quedé grabado en una cámara. Logré escapar ese día. Pero en la noche ya me estaban siguiendo. Cuando salgo con 2 de mis amigos, ya nos habían visto el carro donde íbamos. Me detuvieron. Era un grupo exterminio que andaba buscando a esas personas que andaban robando bancos. Pero ellos no sabían que éramos nosotros. Cuando empezaron a revisar el carro, consiguieron las armas largas, armas de alta potencia. Cuando ellos vieron eso, se asustaron mucho y sacaron sus armas. Y ellos, yo me recuerdo claramente que sus manos temblaban. Bájense, bájense. Y ese día me acordé nuevamente de Dios. Y le dije, Señor, guárdame. No deje que esta gente nos haga daño o nos mate. Nos pusieron contra el suelo, nos quitaron todo, las armas. El dinero no lo teníamos porque no acostumbrábamos a llevar el dinero encima, sino que lo enviábamos con una persona. Nos llevaron preso, nos introdujeron en una cárcel en Venezuela, una de las número 3 más peligrosas de nuestro país. Recuerdo cuando iba entrando a esa cárcel, vi 3 edificios, uno de 5 pisos, otro de 3 pisos y otro de 2 pisos. Y cuando yo iba entrando a ese lugar, yo veía esas tinieblas, esa cosa oscura, fea. Yo creo que las cárceles aquí en la tierra, en nuestro país, es el infierno en la tierra, porque es muy feo. Me introdujeron en aquella torre de 5 pisos. Nos estaban esperando ya, porque nuestra fama se había difundido, no solamente en mi ciudad, sino en todos los países. Muchos asaltantes querían andar con nosotros, porque éramos jóvenes, teníamos las armas más sofisticadas. Y ya esos presos nos conocían. Cuando me miran a mí, me llevan al jefe de esa cárcel que estaba en el 5º piso. Le llamaban la torre de la muerte, llamaban esa cárcel. Me llevan delante de este hombre, jefe de la banda, de ese penitenciario. Y nos trataron con respeto, porque en ese tiempo, cuando una persona que era asaltante de banco, lo recibían en la cárcel como si fuera algo grande. A los 8 meses de estar metido ahí, me llamaron al tribunal. Y el juez y el fiscal general de esa ciudad
pedía por mi sentencia de 16 años por asalto a bancos, por armas de guerra, arma explosiva. Tenía muchos expedientes. Me salieron otros expedientes que tenía pendiente y ellos pedían 16 años para mí. Ese día cuando yo escuché eso, mi vida se vino abajo. Y el Señor, yo joven de 19 años de edad, voy a perder mi vida en esta cárcel. Cuando llevaron al tribunal, le dije al juez, yo voy a admitir mis hechos en este día. Voy a reconocer que yo hice esto y esto. El juez me dio una sentencia de 8 años, 8 meses, 8 días y 8 horas. Tenía que pagar eso en la cárcel. Me llevaron nuevamente a la cárcel. Mis amigos que habían quedado afuera me dijeron, te necesitamos afuera. Y yo le dije, ¿cómo voy a hacer para salir? Invéntatela. Ve cómo vas a salir de ahí. Recuerdo yo que fui a un hombre que se llamaba Juan, mano derecha del jefe de la cárcel. Le dije, Juan, necesito salir de aquí. Mis amigos me van a rescatar. La única manera que puedes salir de aquí es puñaleándote. Y yo le dije, ¿no hay otra manera? Sí hay otra manera, dándote un tiro. Y yo, no, agarro la primera opción. Este hombre embotó un cuchillo de mesa, como lo llama uno en nuestro país. Le embotó 4 dedos. Lo introdujo en mi pecho para que más o menos, si cuando uno introduce un cuchillo de 4 dedos, no te puede dañar los órganos. Hasta ahí llega. Embotado como un paño. Este hombre introdujo el cuchillo en mi pulmón derecho, pero se le pasó un poco la mano. Y me llevaron a la fosa, que le llamaban. Pero primero tenía que pasar por una carretera que le llamaban la carretera de la muerte. En esa cárcel era larga. Y todo el que iba herido, lo llegaban los otros presos y los terminaban de acribillar. Pero como me conocían, yo era respetado en esa cárcel por todos los delitos que había cometido. Logré llegar a la fosa. Me vio el capitán de ese destacamento y dijo, no, saquen a este muchacho. Recuerdo que me corté también la lengua con una hojilla para que cuando yo llegara a la fosa vomitara la sangre y dije, no, se está muriendo. Pero no me estaba muriendo nada. Me sacaron al hospital, el capitán dijo, no, saquen a ese muchacho que se va a morir. Pero ya mis amigos me estaban esperando. Me rescataron. Solo duré 2 meses libre, porque el propósito de Dios era que yo estuviera ahí. Algo yo iba a aprender ahí. Pero qué va, yo salí peor. Me introdujeron de nuevo a la cárcel. Me recibió este jefe de la banda. Este hombre tenía 15 años preso y yo estaba a punto de salir. Me dejó a mí. Antes de salir me dijo, tú vas a quedar como jefe de este lugar. Y yo le dije, ok. Cuando este hombre se fue, agarré yo el mando de esa cárcel y empecé a hacer cosas terribles, cosas que no agradaban a Dios. Mi vida se iba ensuciando más y más en esta cárcel podrida. Pero siempre estaba Dios ahí guardándome. Nunca en esos asaltos en algo había recibido un disparo. Siempre había salido ileso. Siempre me pasaban las balas por la cabeza, por el cuerpo. Nunca me pegaron una bala. Cuando estaba en esta cárcel, ya con casi 2 años metido ahí, vino un hombre cristiano que siempre iba a predicar ese lugar y me llamó. Abimelech, el espíritu de muerte te está siguiendo. Y cuando este hombre me dijo eso, yo sentí
que la muerte la tenía atrás. Me estaba siguiendo. Y solo le dije, ora por mí. Este hombre oró por mí. A los 2 días estaban planeando ya matarnos, sacarnos de ese sitio para agarrar el mando a otras personas. Pero a los 3, 4 días salió un traslado, y en ese traslado iba yo con mis compañeros, con 20 personas más, a una cárcel más peligrosa. Era la número 1, creo que en Latinoamérica, que la llamaban las colonias móviles del Dorado. No era solamente la número 1 en mi país, en mi ciudad, sino en Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica. Era muy conocida. Esta cárcel quedaba dentro de un río, estaba en el medio. Las personas para ir a visitar a su familia tenían que cruzar en lanchas, pero ese río era muy peligroso porque tenía pirañas, tenía cocodrilos, tenía cosas feas que si se volteaba una lancha, todos iban a morir. Llegando a aquella cárcel, recibían a los presos con 15 peinillazos. No sé si sabe usted qué es una peinilla. La usan los guardias nacionales en mi país, que es una platina de aluminio muy flexible, que la doblan y te arropa todo el cuerpo. Porque en esa cárcel mandaban a los más peores de la escoria, lo último que había de la delincuencia, lo enviaban ahí. Recuerdo que llegué yo a esa pared que la llamaban la pared de los lamentos. Este guardia era muy famoso en todas las cárceles, ya lo habíamos escuchado. Recibí esos 15 peinillazos en mi cuerpo, me metieron a esta cárcel y eso era lo peor que yo había vivido en mi vida, porque era una cárcel mucho peor que la otra. Teníamos que comer cosas feas que nos llevaban, nos trataban como animales, nos llevaban cosas unas cosas que le llamaban guitarrilla, que comían excrementos, y eso era lo que nosotros comíamos. Me sacaron de esa cárcel a los 3 meses, me llevaron a otra. Ahí logré portarme un poco mejor, logré conseguir un indulto para mi expediente. Salí a los 4 años de esta cárcel. Saliendo de la cárcel salí peor, a seguir cometiendo fechoría. Pero algo me pasaría en ese momento. Conocí a mi esposa, a la mujer más hermosa y más bella que yo haya visto en esta tierra. Cuando me vio, se enamoró de mí a primera vista. Y ella enamorada de mí y yo queriéndola meter en la banda, una nueva integrante para mi banda. Y yo le dije, te voy a dar un fusil, te voy a dar esto para que estés conmigo. No, mejor yo me quedo administrando tu dinero. Y hasta el día de hoy administra mi dinero. Pero yo pensaba que mi vida cambiaría cuando conocí a mi esposa, pero no era así. El único que puede cambiar la vida de alguien se llama Jesucristo. Jesús, Él es el Rey. Él es el único que puede cambiar la vida de cualquier persona. No importa lo que haya hecho, Jesús está ahí para rescatarte, para sacarte de ese hoyo cenagoso. Salió embarazada de mi primer hijo. Mi vida yo veía que iba de peor en peor. Seguía haciendo cosas, robos multimillonarios. Teníamos mucho dinero. Un día mi esposa salió embarazada de mi hija Nailé. Ya mi esposa estaba siendo tocada por Dios. Me dijo,
vamos a una iglesia, vamos para que empieces a buscar de Dios. Y yo le dije, ok, mi amor, vamos a esperar a ver cómo va evolucionando todo esto. Yo no podía buscar de Dios. Estaba siendo buscado por todas las autoridades de mi país, por todas las cosas que había hecho. No tenía paz, tenía que vivir de ciudad en ciudad con ella. Llegábamos a un sitio, un día me obstiné en mi ciudad y dije, mi amor, vámonos para el mall, no me importa que me anden buscando. Y no habíamos bajado del carro cuando ya 2 policías me habían visto. Tuvimos que salir corriendo de ahí, de ese lugar. Y yo pensaba, yo dije, no puedo buscar de Dios, no puedo volver a los caminos de Dios, porque si vuelvo, si no me mata el gobierno, me mata la banda, porque no podía. Pero lo que yo no pensaba, que había uno que podía salvarme, que podía cambiar mi vida, que podía transformar todo lo que yo había hecho. Y ese era mi Jesús. Recuerdo que después que mi esposa me dijo eso, un lunes yo salí a un lugar y conseguía personas que me predicaban y me decían, busca de Dios. Después que mi esposa me dijo eso, un lunes, busca de Dios. Dios tiene cosas grandes contigo. Y yo le decía, no, tranquilo, llegará su tiempo. Esa es la excusa de uno. Llegará su tiempo. El tiempo nunca va a llegar. Está en ti. La decisión la tomas tú. El martes fui a otro lugar, me conseguía a alguien cristiano y me decía, Dios quiere hacer cosas grandes contigo. ¿Acepta a Jesús como tu Salvador? Yo, no, todavía no. Yo sé cuándo vendrá el tiempo. Llegó el miércoles y el jueves, el viernes, y así pasaron esos días. El sábado recibí una información para hacer un robo millonario en un destacamento militar, porque eso teníamos nosotros, que éramos demasiado atrevidos, locos, hacíamos cosas que nada más nosotros lo hacíamos. Éramos cocos secos, como dicen en nuestro país. Y cuando nos dieron esta información, yo dije, bueno, vamos. Logramos entrar con uniformes, con cosas. Logramos introducir las armas. Cuando estamos en ese lugar, mis compañeros entraron a buscar a la persona a quien iban a quitar el botín millonario. Yo quedé afuera en el vehículo, esperándolo de chofer, porque ellos confiaban de que si algo pasaba, yo no lo iba a dejar. Y en verdad, no lo iba a dejar. No podía dejar a otra persona. Tenía que quedar yo, porque si algo se presentaba, yo daría mi vida por que ellos escaparan. Se dieron estas personas, guardias nacionales de este destacamento, se dieron de cuenta de que estaban robando en ese lugar. Empezaron a rodear todo ese sector y yo estoy viendo, yo había escuchado por un radio que tenía en mi poder, un radio que era unificado, que yo podía escuchar todos los cuerpos policiales de esa ciudad. Y yo escuché por la radio de que estaban robando en ese sitio. Y yo le digo, cuando voy a llamar a mis compañeros, les digo, sálganse que ya nos descubrieron, pero ya era demasiado tarde. Ya estaban minados porque era dentro de un destacamento militar. Ya estaba minado, pero ellos no estaban seguros de dónde era el sitio. Cuando yo le digo a ellos que salgan, ya no podían salir. Y yo ya me iba, porque no podía entrar ahí. Porque si entraba, podían hacerme daño, ahí iba a quedar. Y yo escuché la voz de mis compañeros y me decía, no nos deje, que si nos deja, vamos a morir. Y iban a morir ese día. Yo me devolví, entré
sitio era como así más o menos. Habían casas de este lado, casas del otro lado. Entré con mi carro y los guardias cuando me vieron, ellos no pensaron que yo iba allá, sino como que yo era cualquier persona que iba a entrar a una casa. Cuando yo doy la vuelta, porque era una calle ciega, así mismo como estoy viendo aquí, doy la vuelta. Cuando estoy dando la vuelta, veo a mis compañeros que salen y se ha presentado un enfrentamiento con estas personas, guardias nacionales. Ellos cargaban fusiles automáticos de marca rusa, modelo AK-47 con calibre 5.56, una bala muy grande. Empezaron a tener enfrentamiento con ellos y yo les decía, vénganse, vámonos, vámonos. Y eran tiros y tiros. Y faltaba uno de mis compañeros y yo ruedo más adelante y me paro. Cuando estoy recogiendo a mi otro compañero, viene un guardia nacional de este lado con su fusil. Yo cuando lo miro, nada más hice esto. Y uno de sus proyectiles alcanzó mi cabeza, salió en mi oreja. Había quedado muerto en ese lugar. Mis compañeros todos escaparon. Pero yo había entregado prácticamente mi vida para que ellos se fueran. Caí muerto en ese sitio. Me anunciaron de que había muerto porque en ese tiempo había un periódico que sacaba las noticias. Mi esposa se enteró de que yo no me encontraba, no llegaba. Empezó a buscarme. No me encontraba. Me montaron en una ambulancia, ya muerto. Me llevaban al hospital y yo de repente desperté. Cuando despierto, toco mi cabeza y tengo un hoyo. Mi mano se va completamente hacia adentro. Cuando veo mi mano ensangrentada, solo empecé a clamar: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Los enfermeros me vieron que yo había despertado, se detuvieron, le avisaron a los policías que venían escoltando que yo había despertado. Ellos querían ya rematarme porque ya sabían quién era yo. Y yo empecé a decirle: Señor, hice un pacto con él en ese momento. Le dije: Señor, si tú me salvas, en este día te voy a servir para toda la vida. Si tú me salvas, te voy a servir para toda la vida. Esta gente desistieron de asesinarme. Empezaron a llevarme a un hospital. Allá no me aceptaron. Querían que yo muriera porque no recibían delincuentes en ese lugar. Me llevaron a otro hospital, porque en nuestra ciudad hay 2 hospitales. Tampoco me aceptaron. Déjalo que muera. Uno menos, no importará. Yo escuchaba todo lo que ellos decían. Yo iba despierto, solo clamaba a Dios: Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Me devolvieron nuevamente al primer hospital que me habían llevado. Dios tocó a un doctor de apellido Martínez. Este hombre odiaba a los delincuentes. Era un hombre justo. Me contaba la enfermera que este hombre era terrible. Todo delincuente que llegaba baleado lo dejaban morir. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Siempre Dios me cuidaba. Siempre Dios me guardaba. Tocó el corazón de este doctor. Dios necesitaba era un instrumento, nada más, unas manos para él hacer la operación. Este hombre empezó a operarme. Recuerdo, no recuerdo, la doctora nos contaba, a mi esposa también le contaban, de que yo pegaba muchos gritos, que era algo feo, porque era un tiro de fusil en mi cabeza, no era cualquier bala.
Era una bala de un calibre muy grande, 5.56. Cuando usted esté en su casa, búsquela y va a ver de qué tamaño es, para que vea lo que Dios quiere hacer con nosotros. Este hombre logró operarme. Mi esposa al final me consiguió. Cuando despierto en la mañana, en una camilla esposado, no podía mover mi mano. A los presos no les ponen esposas normales, sino como unos chorizos le llaman allá, que son varias esposas. Voy a mover mi mano, pero algo faltaba en mí. Cuando abro mis ojos, estaba completamente ciego. La bala había tocado parte de mi nervio óptico. Y yo decía, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? Ya yo clamaba a Dios. Después yo entendí que si eso no me hubiese pasado, yo hoy en día no estuviera aquí. Estuviera muerto, estuviera en el infierno, no sé dónde estuviera. Dios me salvó en ese momento. Todos los cuerpos policiales se enteraron de que yo estaba en ese lugar. El asaltante que por muchos años habían buscado, me consiguieron en esa camilla, tiroteado. Buscaron a mi esposa, estaba embarazada de mi hija. Quisieron agarrarla para golpearla, para sacarle información mía, así mismo como estuviera embarazada. Pero ellos lo que querían eran mi dinero, eran quitarme todo lo que tenía. Así como llegaron cuerpos policiales, todos los cuerpos policiales. Recuerdo que llegó un grupo exterminio que lo llamaban el 6CPC, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Este cuerpo era un cuerpo asesino. No tenían sangre, esta gente era terrible. Ese cuerpo tuvo mucho tiempo buscándome. Siempre Dios me libró de ello, de que me fueran a encontrar. Llegó ese día al hospital. Quisieron agarrar a mi esposa para golpearla, pero así como llegó cuerpos policiales, también llegaron abogados que me conocían para tomar mi caso, para ayudarme según, pero era para quitarme el dinero. Un abogado logró sacar a mi esposa de ese problema. Todos los días me custodiaban, estaban muchos guardias nacionales, este grupo exterminio, 6CPC, que querían era que yo hiciera algo, que me fueran a rescatar como lo habían hecho cuando me fugué de esta cárcel. Estos hombres lograron irse. Yo quedé ahí 2 meses sin vista. Ya no me querían porque las enfermeras vivían asustadas porque yo estaba en ese lugar. Había mucho movimiento del gobierno, de policía. Me sacaron a una mini cárcel, a unos calabozos, a 1 hora del hospital donde estaba. Así mismo tiroteado, sin vista, sin ver, esposado. Me llevaron a esta mini cárcel, unos calabozos horribles, podridos. Y cuando me recibieron los policías de ese comando, me tenían mucha hambre, querían hacerme daño. ¿Por qué no te mataron? ¿Por qué estás vivo? Y como otros también me respetaban, policías, porque nosotros teníamos personas del gobierno que también trabajaban con nosotros. Cuando voy asomándome a los calabozos, escuchan de adentro, Abimelech, Abimelech. Y los policías escuchan, ve, lo están pidiendo de adentro, vamos a meterlo para que lo maten. Me metieron a aquellos calabozos y para su mayor sorpresa,
de estos policías, las personas me estaban esperando, todos los presos me estaban esperando, me recibieron. El jefe de ese calabozo que se llamaba Yendi, recuerdo, me recibió, me tomó de mi brazo, me llevó a un calabozo, a uno de los mejores que tenía. Me acostó en esa cama, en una tumba, le dice uno allá a los calabozos, una tumba de cemento. Tenía una colchoneta encima, me acostaron. Yo tenía un hoyo en mi cabeza la tenía así muy grande. Me habían dejado un hoyo, un orificio, para que fuera botando todo lo malo que había en las aguasas. Y yo cada 15 minutos tenían que cambiarme las vendas. Y este hombre hacía todo eso. Un abogado logró sacarme por mi condición que estaba, que no veía. Me dieron ciudad por cárcel. Me llevaron a mi casa. Ahí Dios metió su mano. Al tiempo, a los 6 meses, fui recuperando mi vista. Poco a poco Dios fue obrando. Dios fue obrando. Hizo el milagro, me dejaron al suelto. Cuando yo estaba un poco mejor, empecé a ir a la iglesia. Conocí a una iglesia. Ahí empecé a servir a Jesús. Mis compañeros me decían, perdón, ¿es verdad que eres cristiano? Y yo le decía, no, estoy yendo a la iglesia, pero no, todavía no soy cristiano. Porque Dios me había sanado en tiempo récord. Mi vista ya estaba siendo más aclarada. Dios me estaba librando de cosas. Pero yo quería volver de nuevo a las cosas malas. Un día fui a la iglesia, a esa iglesia, y Dios tocó mi corazón. Ahí Jesús se reveló a mi vida. Yo tenía todas mis armas guardadas, tenía fusiles, tenía granadas, tenía todas las cosas para parar un blindado, cómo pararlo, no importara el nivel que fuera. Lo tenía en un bolso y yo llamo al pastor, que era mi pastor en ese tiempo, y le digo, pastor, tengo esto en mi casa, yo quiero entregar todo eso. No quiero saber más nada de mi vida pasada. Tengo un bolso full con armamentos. Yo estaba arriesgando mi pellejo porque si mis compañeros se enteraban de que yo estaba haciendo eso, podía morir. Pero hasta eso Dios me libró. Y el pastor me dijo, lleva eso a un río, a botarlo. Y yo, ok, está bien. Iba a hacer eso. Y al momento, como a los 15 minutos, me devolvió la llamada y me dijo, no, trae eso aquí a la iglesia. Este pastor me dijo que él había profetizado hace muchos años en su iglesia que delincuentes iban a llegar a entregar sus armas por Biblia. Este hombre había profetizado eso, que delincuentes iban a llevar sus armas y lo iban a cambiar por Biblia. Recuerdo que llevé ese bolso full de armas. Ese día Dios se glorificó. Dios hizo cosas tremendas. Agarraron todas las armas, las picaron, las destruyeron, las quemaron, desaparecieron todo. Y ahí mi vida empezó a ser transformada. Un día yo tenía mucho miedo de salir a la calle porque me buscaban el gobierno, me buscaban muchas personas. Y yo decía, Señor, ¿cómo voy a hacer si no puedo salir? Tenía ese temor en mi vida todavía, de que me fueran a capturar. Yo pensaba ya en mi esposa, en mis hijos. Ya mi vida estaba siendo cambiada. Ya estaba empezando a amar más, a prestarle más atención a mi familia. Y Dios me dio una palabra ese día, que está en Proverbios 16:7. Me dijo, si los caminos del hombre
fueren agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace andar en paz con él. Y en ese momento vino una visión a mi vida. Yo estaba despierto, lo recuerdo como si fuera ayer. Mis ojos se cerraron con una presión muy fuerte. Y yo vi en esa visión muchas ratas. Ratas. Así que me estaban rodeando. Y de repente apareció un gato blanco. ¡Guau! Y empezó a comerse todas las ratas. Y hasta que no quedó ninguna. Y en ese momento, cuando se fue la visión de mi vida, yo abrí mis ojos y yo sentí una paz en mi corazón. Jesús había transformado mi vida por completo. Ya el temor se había ido de mi vida. Jesús estaba haciendo algo maravilloso. Ya el miedo se había ido de mí. Y usted me pregunta, hermano Bimbelé, ¿lo dejaron de perseguir los policías? No, ahí venía lo peor. Porque Dios va a probar tu fe. Cuando Él te enseña cosas de qué va a hacer contigo, de que el diablo también va a querer atacarte. Él no te va a tirar flores. Él va a querer que tú te salgas del propósito de Dios. Salí yo a la calle sin miedo. Ya veía un poco. Fui a comprar unos pañales o Pampers, para que me entienda, a un supermercado. Y estaba un grupo de exterminio siguiéndome, el mismo. Este grupo llamó a su jefe. Me enteré después de esto por uno de ellos que era cristiano, que se congregaba en mi iglesia donde yo estaba. Me contó eso después. Y llamaron a su jefe, que era uno de los peores asesinos de la policía, de ese grupo. Y le dijo: aquí tenemos al Tremaria. Recuerda que mis hermanos eran una banda muy conocida que lo llamaban los Tremaria. Y a mí me habían puesto ese mismo apellido. Aquí tenemos a uno de los Tremaria, comisario. ¿Qué hacemos? No le hagan nada. Déjenlo quieto, que ese muchacho es cristiano. Está sirviendo a Dios. Yo no sabía nada de eso. Yo me enteré al tiempo. Yo estaba en mi casa un día. Ya estaba trabajando. Primera vez que trabajaba, por cierto. Nunca había trabajado en mi vida. Había conseguido un empleo en una represa como chofer, porque yo había sentido la transformación que Jesús había hecho en mí. Un día iba a mi trabajo, porque yo vivía en una urbanización, una de las más caras de esa ciudad. Ya va a entender por qué le estoy diciendo que era una de las urbanizaciones más caras. Iba saliendo a mi trabajo, una guardia de 3 a 11, no, de 11 a 7. Cuando voy caminando, mi vista no estaba clara, pero no claramente, así que veía al 100%. Está un hombre afuera limpiando en una mansión, y yo escucho que me dice el viejo: Tremaria. Yo cuando escucho que me dice así, yo dije: oh my God, este es alguien que me conoce del gobierno. Cuando iba acercando, efectivamente, era uno de los jefes, un asesino en serie, que vivía a 4 casas de mi casa. Cuando yo lo vi, le dije: Johnny Acevedo, ¿cómo estás? Porque me conocía, él desde pequeño, que yo caía preso, me conocía a mis hermanos. Lo primero que hizo fue verme y me dijo: Tremaria. Y yo le dije: Johnny Acevedo, ya soy un hombre nuevo, estoy sirviendo a Dios, recibí un disparo en mi cabeza, estoy trabajando ahorita, voy ahorita en este preciso momento a mi trabajo. Ok, pero yo sabía que este hombre no iba a quedarse así, porque ellos habían quedado con las ganas de asesinarme, pero nunca pudieron. Fui a mi trabajo
Cuando regresaba a las 7 de la mañana, yo tenía un amigo en esa organización que era un vecino que estaba pendiente de todo. ¿Cuántos conocen así vecinos que están pendientes de todo? Bueno, Dios me había hecho caer en gracia con ese vecino, pero era por algo. Gracias a Dios nunca lo traté mal, porque él estaba pendiente de todo lo que yo hacía. Pero Dios lo había puesto ahí. Él me veía que yo salía con mi saco, que yo salía con mi Biblia, que salía con mi esposa, con mis hijos a la iglesia. Era por algo, y siempre cuando yo salía lo veía. Este hombre era amigo de este comisario. Cuando yo voy llegando a las 7 de la mañana, este hombre me está esperando en la entrada y me dice, porque él me conocía como Isaac. Yo no le había dado mi nombre, para que mi nombre era conocido en todos lados, como un delincuente, como un asaltante. Y cuando yo llegué a esa casa, ahí a esa organización, me presenté como Isaac. Y entonces el vecino me dice, vecino, ¿cómo tú te llamas? Y ya yo sabía por dónde venía. Y yo le digo, ¿por qué, vecino? ¿Vino Acevedo para acá? Sí, vecino, vino para acá. Y me empezó a decir que tú eras asaltante de banco, de blindado, de todo esto. Y yo le decía, no, Acevedo, tú estás equivocado. Ese muchacho no es. Ese muchacho yo lo veo que sale por aquí con su familia, con una Biblia, va para su iglesia. No, es él. Él es Abimelech Tremaria. Y le dijo al hombre, lo voy a matar, voy a buscar una comisión para exterminarlo. Y yo le dije a aquel vecino, recuerdo claramente, le dije, vecino, ya no voy a oír más, me voy a quedar aquí. ¿Usted no cree que Jesús puede cambiar la vida de un hombre? ¿Usted no cree eso, que Dios puede cambiar la vida de un hombre? Y él me dijo, sí puedo creerlo, aquí voy a quedar en mi casa. Llamé al pastor, le dije, pastor, estoy teniendo este problema. Un hombre quiere hacerme daño del gobierno, de la policía, de un grupo de exterminio. Y ok, quédate tranquilo en tu casa. Yo voy a llamar a una hermana que tiene familiares ahí. En ese cuerpo policial. Llamó a la hermana y le comenta, hermana, ¿sabes que el muchacho nuevo, Abimelech, está teniendo un problema con un policía? Yo quiero que tú hables con tu hermano. Y le pregunta, ¿cómo se llama tu hermano? No, le pregunta a la mujer, perdón, ¿cómo se llama ese hombre que está queriendo perseguir, hacerle daño a Abimelech? Y le dice, se llama Johnny Acevedo. Pastor, él es mi hermano. El hombre de la policía era su hermano. Vea cómo Dios estaba obrando, cómo Dios estaba limpiando. Después de que yo tuve esa visión, vino y me llevaron a la iglesia a hablar con este hombre. Este hombre se metió en un cuarto con el pastor y le dijo que le aseguraba a él de que yo no le iba a hacer daño. Y él le dijo, te doy mi palabra que él ya su vida ha cambiado. Y me preguntaron a mí, ¿qué tú me dices? ¿Que me das tu palabra de que no vas a hacer nada? No, yo doy mi palabra. Ya no pasé más por esa calle. Al tiempo empecé a predicarle, a hablarle de Jesús, y hasta hoy en día es mi amigo. Hasta hoy en día le predico la palabra y yo sé que su vida algún día va a ser transformada, porque la palabra de Dios no volverá vacía. Esa vez que tuve mi visión, esa visión que Dios me dio, mi esposa me dijo un día, vamos a sacar nuestra visa. Y yo le dije, no, mi amor, yo no puedo hacer eso porque yo tengo expediente, tengo mi récord, mi expediente sucio.
Y digo, pero vamos a hacerlo. Yo sé que Dios puede hacer algo. Fui, mandé a chequear mi récord. Cuando di mi nombre, mi número de cédula, mi mayor sorpresa, no había nada. Mi expediente estaba en blanco. Nunca había estado preso en mi vida. Y Dios me dijo, hoy te saco de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompo tus prisiones. Esa palabra vino a mi vida y yo dije, gloria a ti, Señor. Mi expediente nunca había nada, no había nada, estaba en blanco, nunca había estado preso, nunca, pero revisen bien, no hay nada. Y así fue que yo pude optar mi visa para venir a este país, porque si usted tiene algo en su expediente, ahí sale y no le dan una visa, se la niegan, más de lo que la vida que yo había llevado. Por eso que hoy en día yo le digo a mi Jesús y le pregunto, no entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí. Póngase de pies. Lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Alex, ¿puede acompañarme, Alex? Gloria a Dios. Así es mi Jesús, así es mi Jesús. No importando el pecado que yo tenía en mi vida, Él lo llevó en la cruz. Él lo llevó en la cruz y lo clavó. Él clavó mi expediente. Todo lo que yo era, todo lo que había hecho, Él se olvidó y lo lanzó a lo más fondo del mar. Y más nunca se acordó de mis pecados. Lo diste todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hombre que estás viéndonos en esta noche, si tú piensas que tu vida no tiene sentido, no puedes alcanzar la salvación, hay uno que puede salvarte. Hay uno que puede salvarte. Se llama Jesucristo. Así como lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo. Si tú estás en la delincuencia,